Cuando uno no se cuestiona, hay una tendencia gravísima que yo he visto principalmente en el activismo político. La gente crea líderes, crea voces únicas, ¿sí? Y al no cuestionar sus conceptos, sus creencias, sus ideas y a sí mismo, esa voz de líder se queda así como lo único que escuchan. Entonces, por eso es importantísimo cuestionarte. Y adicionalmente, el cuestionamiento a uno mismo Ujú. es fundamental porque el sistema tiene una manera muy, muy, muy fácil de percolarse dentro de nuestras cabezas, de nuestras vidas Ujú. y, y convertirse en algo, en lo único que existe, ¿no? Cafeinómanos. ¿Qué tal, queridos amigos de Cafeinómanos? Estamos en este podcast de Muchopedia, aquí presentando nuevamente a Maritza Rubianes. Ella es una activista por los derechos de los animales. ¿Qué tal, Maritza? ¿Cómo has estado? Bienvenida de nuevo. Muchísimas gracias, Jorge. Súper contenta. Ya me siento como en casa, ya hay café, hay buena conversación, así es que me siento súper bien. Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ti porque esto ha sido casi que por aclamación. Si tú te diste cuenta en el podcast que tuvimos la otra vez, fue uno de los que tuvo más participación del público y adivina, pues nos estaban pidiendo una nueva participación para seguir hablando de esto. Y claro, tú eres la especialista en esto, así que bienvenida y muchas gracias por estar aquí. No, qué honor, Jorge. Qué chévere que haya generado tanto interés y que se abra este espacio para poder hablar de nuevo de este tema, porque tela que cortar, hay un montón acá, hay muchísimas cosas que decir. Muchas gracias por venir. Bueno, esto es casi que por aclamación, porque en los comentarios que tuvimos en el primer podcast que salió hace más o menos un mes, pues la gente estaba pidiendo una segunda parte de esto, porque quedó mucho de qué hablar. Así que muchas gracias, bienvenida. Y vamos a a lo que se nos quedó aquella vez. Habíamos hablado sobre el animalismo, los derechos de los animales, cómo considerarse uno, este, más allá, un amante de los animales, más allá de las mascotas, que no está tan bien decirles así, pero bueno, para que nos entienda todo el mundo. Y de eso se trata también un poco, evangelizar, si se vale la palabra, el término, de esta situación. Entonces nos habíamos quedado en una situación muy, muy interesante porque estábamos hablando de que hay una ley que la están coordinando ustedes y otros grupos animalistas y que va bien de lo que entiendo. Sí. Y quiero hacer un pequeño refil aquí. Ujú. Este, es desevangelizar. Porque la evangelización ya vino por parte de la educación, incluso de la iglesia, de la industria. Nos hicieron creer que somos la gran cosota y que los animales son así, animales nomás. Ujú. Como que nosotros no fuéramos animales. Entonces es precisamente regresar a un concepto básico de lo que somos, animales y todos juntos por un mejor mundo. Esta ley, la ley orgánica animal, nuestra querida LOA, está en este momento, bueno, está durmiendo ahorita, porque la asamblea no hay asamblea, pero está en debate en la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea. Esta ley deviene de un proceso lindísimo, bastante polémico también, del caso de la mona estrellita, una monita que fue mascotizada por una familia, fue violentada en sus derechos. Sin embargo, esta familia, no se puede negar, amaba mucho este animalito, pero estaba violentando sus derechos, ¿no? Entonces, hubo una denuncia, retiraron al animalito de una manera absolutamente absurda, agrediendo, vulnerando otra vez a la víctima, por parte del MAE y de la UPMA, el MAE más, porque la UPMA tiene un procedimiento un poco más decente realmente. Entonces, esto provocó que el animalito finalmente muera Qué pena. en manos de la UPMA, pero antes del fallecimiento de la mona estrellita, la familia puso un habeas corpus. Y aquí empezó a Hay cambiar la historia porque era la primera vez que se pedía un habeas corpus por un animal en el Ecuador. En otros países ya había habido, pero esta fue la primera vez en el Ecuador. Entonces, bueno, entró a la corte, realmente fue tan novedosa la situación que la corte la seleccionó por novedad para sentar precedente jurídico. Finalmente, tras mucha deliberación, la corte decide negar el habeas corpus, que finalmente pues se convirtió en devuélveme en el cuerpo del animalito, porque Ujú, pues, el ujú. animalito había muerto, pero negó el habeas corpus, lo cual era lógico y estoy en absoluto acuerdo con la corte. No pueden devolverle la víctima al victimario.
No podían Así hacer es, eso. así es. Sin embargo, la corte, boom, se le vuela la teja y se da 50 pasos en el tiempo evolutivo y dice que los animales deben ser reconocidos como sujetos de derecho en el Ecuador. Y aquí es donde cambia la historia, me atrevo a decir, la historia de la humanidad. Nunca antes un país jamás había reconocido a los animales como sujetos de derecho. Ujú. Creo que Entonces, había un precedente en Argentina, me parece. eh, No estoy muy seguro, pero creo que había un precedente. hay un precedente, sí, pero los reconocen varios países ya como seres sintientes. De hecho, Eso era, así es. ajá, de hecho, en Argentina, en Brasil también, ya hay habeas corpus concedidos a animales. Sí, Ujú. sí, es decir, los reconocen como personas jurídicas. A la gente le arde esto en Claro, el alma, le arde en el claro. alma. Se los reconoce como personas jurídicas. En el Ecuador, ya los animales son sujetos de derecho. Esto ya está definido. No tiene nada que ver que haya o que no haya ley. Los animales ya son sujetos de derecho, es decir, son personas jurídicas en el Ecuador. Em, pero a su vez la Corte manda a la Defensoría del Pueblo, conjuntamente con agrupaciones de sociedad civil, a crear una ley para que el ser humano tutele los derechos de los animales. Entonces, esta es la Ley Orgánica Animal, que la trabajamos en varias agrupaciones de sociedad civil, conjuntamente con la Defensoría del Pueblo, y la entregamos a la Asamblea, que tiene 2 años para tratar esta ley. Bueno, entiendo que esto también es un trabajo mancomunado de varias organizaciones, Sí. lo cual también debe tener su peculiaridad, debe tener sus bemoles. ¿Cómo han llegado a reunir un poco de, cuando digo un poco, digo un montón de personas que están en esto, reunir los elementos como para poder presentar una ley y que esa ley finalmente salga? Me parece algo complicado. Bastante complicado, bastante complicado. Primero pasamos por un tema muy importante. No hay legislación comparada. Claro. Para hacer leyes, siempre pues a ver qué están haciendo en Australia, qué están haciendo en Alemania o qué están haciendo en Colombia, etcétera. Pero acá no había. Ujú. ¿En qué te basas? ¿En dónde te comparas para iniciar esta ley? Entonces, al no haber legislación comparada, el trabajo fue sumamente duro, ¿no? Adicionalmente a esto, hay la cuestión de, bueno, nosotros siempre decimos quiénes somos nosotros para dar derechos. No estamos Ujú. dando derechos, estamos restituyendo derechos violentados. Ujú. Así es como está planteado esto, ¿no? Pero siempre es así como complicado, ¿no? Y ahora, Claro. además, tener muy en claro que cada animal tiene sus derechos respecto a su singularidad. Ajá. A una vaca no le sirve de nada tener derecho a un nombre y una nacionalidad, ¿no? Así es. Entonces, tienen que ser derechos específicos para los animales. Y esto también fue una cuestión complicada, ¿no? Sin embargo, aquí es donde respondo al principio de tu pregunta. Ajá. Se unieron muchas voluntades, muchísimas agrupaciones que ya habían tenido años de años trabajando en el tema de protección y defensa de los animales, muy basados en bienestar, que de hecho todas las leyes que hay en el Ecuador referente a la protección de animales están basadas en bienestar, que es una diferencia enorme con Ujú. derechos. Em, pero se unieron muchísimas voluntades y claro, pues ahí es complicado, ¿no? Claro. Em, Bueno, de todas formas, el hecho de que estén unidos y trabajando por un mismo objetivo, creo que eso aliviará cualquier disputa que haya, ¿no? sí, y ahí voy a poner un ganchito en el tema que vamos a hablar Ujú. de cómo ser un buen activista. Pienso que lo principal que primó en este trabajo fue que si había alguna discrepancia y esto no, y esto sí, a ver, un ratito. ¿Cuál es la bandera que tenemos? Animales. ¿Cuál es el objetivo común? Exactamente. Cuando los animales están primero, cuando el bienestar y los derechos de los animales están primero, ya, se subsanan todas las dificultades. Y nos pasó algo bien bonito. Ujú. Ya habían muchas agrupaciones pues trabajando en el tema y se acercan unas chicas y oigan, se habla algo respecto a los polinizadores en la ley. Y todo el mundo así. ¿What? Nadie. ¿Los qué? Los polinizadores. Interesante, claro. Y entonces entró a trabajar con nosotros un grupo de defensoras de los polinizadores que trabajan en el Las tema de abejitas, ¿verdad? abejas, colibríes, murciélagos, pero principalmente están centradas en este momento en abejas. Y decían, después pensábamos, ¿cómo es posible que no hayamos estado pensando en estos animales si son los animales más importantes del planeta?
Claro. ¿no? Desaparecen las abejas, desaparecemos nosotros, pero así, ¿no? Entonces entraron a trabajar con ellas las chicas polinizadoras, que les decimos nosotros, y tenemos en la ley también defensa y protección a los polinizadores, que es una Qué maravilla. bueno, me alegro mucho. Vamos con los puntos más importantes que tiene esta ley, em, para matizar un poco en este diálogo que estamos manteniendo aquí. Bien, bueno, como ustedes sabrán, una ley tiene que tener principios, finalidades, etcétera. Entonces es una ley bastante gruesita, tiene como 65 páginas. Por cierto, la pueden descargar de www.loecuador.com. Se bajan la ley y la estudian súper bien. Igual estén pendientes porque hacemos socializaciones permanentemente. Entonces, bueno, en este tema de reconocer derechos a uno u otro animal, hay un grupo de derechos que son generales para todos los animales, ¿sí? Pero también se hizo grupos específicos de animales para poder tratar precisamente los derechos específicos de cada tipo de animal. Entonces, a ver, al ser una ley que va a ser leída por el ser humano, que el ser humano va a tutelar derechos, lo que tuvimos que hacer es dividir a los animales respecto al destino que el ser humano les ha dado, ¿no? Aunque suene antropocentrista, pero somos nosotros quienes vamos a tutelar estos derechos. Así Entonces es. tiene algún sentido, ¿no? Sí. Entonces están divididos en animales destinados a compañía, animales destinados a trabajo u oficio, animales destinados a experimentación, animales destinados a consumo e industria, fauna silvestre, fauna silvestre exótica, fauna marina, acuática y semiacuática, y animales sinantrópicos o liminales, que son los animales pues vulgarmente considerados plagas. Entiendo, entiendo. Muy interesante esta revisión de lo que es, cómo clasificamos a los animales. Me parece muy interesante y que quede en una ley, pues me parece muy interesante nuevamente diciendo esto. ¿Cuáles son de aquí las consecuencias que vamos a tener si se logra aprobar, que tiene que aprobarse esta ley? Sí, es fundamental lo que acabas de decir. Tiene que aprobarse. Esta ley no está, si queremos la aprobamos, si no queremos, no. Esta ley tiene que aprobarse porque es un mandato de Corte Constitucional. Ujú. Lo que estamos buscando ahora es que se apruebe la mejor ley posible. Porque no nos olvidemos que si nosotros no tuvimos legislación comparada, quiere decir que los países que hagan esta ley ya tienen legislación comparada y vamos a ser nosotros Pioneros. pioneros en esto. Entonces, cuando Holanda, Noruega, Suecia quiera decir, bueno, hagamos una ley de derechos de animales, van a regresar a ver al Ecuador. Qué A ver, interesante. hermosísimo. Entonces tenemos que sacar la mejor ley posible. En este momento está, como decía, durmiendo, Ujú. esperandito. Por un problema que venimos acarreando en el país, pero sin embargo, creo que de aquí llegará también la nueva asamblea y podrán ver este tipo de propuestas, ¿no? ¿Qué Así es. tienen planificado? Bueno, ahorita nosotros seguimos socializando la ley hasta que se reactive la asamblea. Se va a volver a armar, pues, por supuesto, los diferentes este, comisiones de la asamblea y veremos, pues, quién entra a la comisión de biodiversidad para ya las mesas de trabajo tocaría, ¿no? Ya mesas de trabajo, que entre a primer debate, regrese, haga las reformas, entre a segundo debate y ya pues vaya al veto del Ejecutivo. Muy bien. Felicitaciones por eso, porque es una gran iniciativa y como digo, debe ser muy complicado, pero ese objetivo común es lo que les une y deben estar unidos por ahí, ¿no? Me parece que por ahí va la cosa. Bueno, Maritza, te cuento, como tú sabes muy bien, este es nuestro programa Cafeinómanos. Llegó el momento de moler nuestro café, Sí. así que qué bueno que estés aquí nuevamente. Realmente para mí es una grata experiencia. Bueno, vamos a hablar de esto también para lo que vinimos, porque otra de las cosas que estaban hablando ahí en el chat, que estaban hablando en los comentarios del primer video que hicimos, pues era que qué se necesita para ser un activista de los animales. Así que, ¿quién mejor que tú que nos puedas decir? Creo que estos 6 consejos que nos vas a dar van a ser muy importantes, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Me encanta que haya habido esta inquietud. Em, y primero sería bueno determinar qué es un activista, ¿no? Ujú. Porque hay muchas personas que son cercanas a la causa, que se activan por una causa y no se consideran activistas. Un activista es una persona que entra ya comprende el concepto, comprende la problemática
y se apropia de la Mm, problemática, la hace propia, ¿no? Alguna vez alguna persona a quien yo respeto mucho como activista dijo, los animales no necesitan héroes, necesitan dolientes. qué No, interesante, qué bonito, ¿no? muy, muy lindo. Este es un concepto que a mí se me quedó y eso es lo que buscamos, ¿no? La gran diferencia es que el acto de heroísmo lo hago por mí, ¿no? Lo hago yo por mí, ay, sí que bien, rescate a este perrito, mírame la foto y todo lo demás. Pero el acto de ser un... Belleza. Se puso mejor la conversación con cafecito. El acto de ser un doliente de la víctima me está llegando a mí también. Siento tu dolor como mío. Eso es el principio de la empatía, ¿no? Hacer propio el dolor ajeno. Entonces, lo primero sería eso, ¿no? Determinarse como un activista. Yo diría, me has pedido como 6 consejos. Hagámoslo en 6. El primero diría yo, estar seguro de por qué estás queriendo ser un activista. Estar seguro de si lo estás haciendo por la víctima, Ujú. por el ser que está siendo vulnerado, o lo estás haciendo por ti. Lo siento, sí. Hay muchas personas que buscan llenar vacíos emocionales, vacíos existenciales, dolencias de su vida, activándose por otros. Y es verdad, en realidad lo hacen y posiblemente como terapia pues les salga muy bien, Ujú. pero no lo están haciendo bajo conciencia, bajo concepto, y no lo están haciendo en realidad por el otro, Siendo por una necesidad por una personal. necesidad propia. Entonces yo diría como primera cosa, realmente estate segura totalmente de que lo haces por el otro y no por ti mismo. Perfecto. Este es el primer consejo, me parece muy interesante. Creo que hay que, luego de haber definido qué es un activista, entender este primer consejo. Yo creo que nos puede hacer mucho bien partiendo de una necesidad más bien colectiva o más bien una necesidad de lo que necesitan los animales, no una necesidad propia, ¿no? Ese es el punto. Y tú has tocado una palabra muy importante, colectivo, ¿no? Porque sí, hay muchas personas que se convierten en activistas cuando la problemática les toca a ellos. Ujú. Y eso es totalmente válido, Sí. ¿no? Tengo una amiga que se convirtió en activista por la no violencia en las calles, por la no violencia en las vías, después de que su hija falleció en un accidente. Claro. Entonces, y claro, su hija ya había fallecido, ella ya había vivido este dolor terrible, pero ella dijo, no, o sea, ya no más, que no siga pasando esto, que no siga habiendo violencia en las calles, que la gente empiece a manejar, a no subirse en un arma, por favor, o sea, ganar más conciencia en el tema de transportes y manejar, ¿no? Entonces, esto es muy válido, ¿no? Porque de su particularidad lo hizo comunal, lo hizo comunitario. Ahora quiero que los beneficios de mi lucha vayan para otros. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Saber que no lo está haciendo uno por uno, sino por un bien común, precisamente por el famoso y mal tratado bien común, ¿no? Sería parte de estar seguro de que uno quiere ser activista. Perfecto. Nos queda muy claro cuál es el primer consejo. Vamos con el segundo consejo que nos trae en esta lista. Yo puse como segundo, y me parece sumamente importante, prepararse, formarse. ¿A qué te refieres con prepararse? Em, Voy a ser muy específica y capaz que aquí le caigo medio mal a alguien, ¿no? Lastimosamente en el tema, por ejemplo, de rescate de animales, de perros y gatos, de fauna urbana, digamos, se ve mucho esto. Se ve mucho de, ay, pobrecito el perrito, y le rescato, y como sea, y más o menos, y le curo así, y ¿qué pastilla me recomiendas Ujú. para, bueno, o sea, a ver, un ratito, ¿no? Estamos tratando con una vida, estamos tratando con otro ser. No es mi dolor de corazón, no es mi penita, no es mi se me rompe el alma. Si es que lo haces porque se te parte el alma, no lo estás haciendo por el otro, lo estás haciendo por ti mismo. Ujú. Si es que lo haces para verte súper buena, para verte Mm. un ser elevado, un ser que bestia, qué linda, qué buena que soy, como rescato perritos, no lo estás haciendo por el animal, lo estás haciendo por ti mismo, Tiene que ver mucho con el primer punto, ¿no? Esto de estar seguros. completamente. Entonces, el momento en que uno sabe
el momento en que uno sabe en que el otro no se merece pena, se merece respeto, en ese momento te das cuenta que tienes que formarte, que tienes que enterarte. No hay una escuela para rescatistas. No, no lo hay, pero hay mucha información en internet. Muchísima Y información. cuando uno va averiguando, se va encontrando amigos. De eso creo que también se trata estas redes, ¿no? Ese es el punto. Cuando uno se interesa por el tema, vas encontrando gente que sabe más, que estudió temas. Entonces, nosotros dentro de, cuando tenemos pues, nuestro refugio, hicimos talleres de bienestar animal, hicimos talleres con veterinarios de primeros auxilios, hicimos talleres con etólogos caninos. Nos fuimos formando y aprendiendo, enterándonos de las cosas, porque estamos tratando con otra vida. No podíamos cometer el error de, no sé, ay, pobrecito, le está doliendo, le doy una aspirina. Lo matas, Claro. lo matas. Entonces, la buena voluntad no es suficiente cuando se trata de otro ser, ¿no? Esto requieres prepararte, formarte. Entonces, en esta preparación, en esta formación, además, uno empieza a formarse ya filosóficamente. Ujú. Ya empieza. Cuando dices filosóficamente, ¿a qué te refieres? Porque la palabra filosofía es como muy etérea para muchas personas. Así es. A ver, el animalismo es una filosofía, es un concepto de vida, es un grupo de conceptos, de ideas que parten de la sencilla situación de que somos animales. De esa sencilla situación parte el animalismo. Y hay muchísimo concepto detrás de todo lo que que ha generado el animalismo, ¿no? Ujú. De ver al otro ser, al animal no humano, como un ser igual a uno. Hay muchísimo concepto detrás, y un concepto que viene desde Pitágoras. Pitágoras se considera el primer filósofo animalista. ¿Por qué? En qué se basa en eso? Fíjate que Pitágoras, él ya hablaba de que, claro, como en la época, ¿no? Él hablaba de que el ser humano y los animales tienen la composición del alma es igual, Ah, qué que no hay interesante. diferencia en la composición del alma del humano y del animal. Con lo cual, pues, la reencarnación Ujú, puede ser independiente, puede reencarnar en un animal o ujú, puede reencarnar en una persona, no hay ningún ujú. problema porque el alma se Son compone igual. de la misma sustancia, Así creo es. que decía. Y Pitágoras, pues él era vegetariano, él no se alimentaba de animales. Y viene una ola de varios grandes pensadores. Tenemos a Schopenhauer, tenemos a Locke, que ya generan conceptos de unificación, de romper esta cuestión de que el ser humano, los animales, de unificar al ser humano y de considerar al ser humano como un animal más. Ujú, Eh, Ahora tenemos maravillosos pensadores y tenemos la ventaja de tenerlos vivos. Tenemos a Peter Singer, ujú. tenemos em, se me fue el nombre de esta maravillosa doctora que trabaja con chimpancés, Ah, la doctora Jane Goodall, Singular. que es una maravilla, Richard Dawkins, que tienen unos conceptos maravillosos y tenemos la ventaja de tenerlos vivos. Entonces están permanentemente. Paul McCartney. Paul McCartney tiene cosas muy interesantes también respecto al tema de animales. Entonces, eso es importantísimo. Irse nutriendo de esos conceptos, irse formando de esos conceptos y saber una cosa, que nada está escrito en piedra. Ujú. Nada. Sí, no, o sea, si tú te pones a ver lo que se está proponiendo acá en esta ley y todas las cosas que nos estás diciendo, es como cambiar toda la forma de pensar de los seres humanos Sí. y para eso se necesita realmente estar evolucionando y creo que esto es una parte de la evolución humana. Esa es la búsqueda, justamente la búsqueda de esa. Y de hecho, yo me atrevería a decir, alguna vez conversando, surgió esto, el activista no es estático. Los conceptos del activista van cambiando, van mejorando, van puliéndose todo el tiempo. Y esto se hace, por supuesto, en la acción, en activar permanentemente, bla, bla, en conocer más personas, pero también en la formación y en los Ujú. tiempos que corren, porque uno no puede ser. De hecho, por ejemplo, los activistas antirracistas no tienen los mismos conceptos que los abolicionistas de la esclavitud. Tienen otros conceptos, porque ahora la esclavitud
no está abolida lastimosamente, Ujú. está abolida en papeles, pero ya no es como era antes. Entonces, uno como activista tiene que ir evolucionándose en sus conceptos, en sus ideas. Y mi percepción es que un activista tiende a radicalizarse. Claro que sí, se entiende perfectamente eso. Bueno, vamos al tercer consejo de esta lista de qué se necesita para ser un buen activista de los derechos de los animales. Me atrevería a decir que inmediatamente esto va a ir de una, solito vas a empezar a buscar grupos, empezar a buscar personas que compartan los mismos conceptos y que ya estén activados en el tema de defensa y protección de derechos. Entonces, y esto es importantísimo, porque se genera colectividad, ¿sí? Eh, no puedes ser un activista tú solito metido en tu casa y entre tus cuatro paredes. No estás activando nada, ¿sí? O posiblemente tu nivel de activación de la causa no genere tanto impacto, ¿no? Ujú. Entonces, generar una colectividad, generar un grupo es importantísimo. Y además, aprendes una cosa importantísima que habíamos hablado con respecto a la ley, a bajar banderas. A ver, un ratito, sí, bla, papá, la discusión, a ver, un rato. Bajen todas sus banderas. ¿Cuál es la bandera única? Animales. Ok. Que ha sido un proceso bien fuerte que ha pasado el Me movimiento imagino. animalista. Sí, de hecho, como te comentaba la vez anterior, el movimiento animalista nacional surge de una agrupación que se llamaba Abolición es Evolución, Ujú. orientada a la lucha antitaurina. De ahí surge el movimiento animalista nacional. Y este fue un ejemplo maravilloso cuando nos activamos por la iniciativa antitaurina contra Rodas. Ujú. Em, Fue exactamente así. Estábamos unidos con personas con quienes discrepábamos muy fuerte en Ujú. temas políticos, en temas conceptuales, discrepábamos muy fuerte. Pero de repente nos entrampábamos en la discusión. A ver, un ratito, para la mano. ¿Cuál es el punto? Entonces, esto te ayuda Ujú. también a flexibilizarte, porque la radicalización de un activista es con uno. El De los activista preceptos de uno. exactamente, se radicaliza con uno, no con el resto. Eso es fundamentalismo. El querer que el otro piense igual que yo porque sí, es fundamentalismo, ¿no? La radicalización se practica con uno mismo. Uno se vuelve más radical. Yo soy más radical de lo que era hace 10 años. Claro. Y se entiende que esto también es para otro tipo de activismos. Pero bueno, aquí nos vamos a centrar en la cuestión de los animales. Me parece un punto muy importante este, el tercero que hemos abarcado, que es encontrar un grupo. Además, cómo encuentras los grupos? Ahora es muy fácil por internet, ¿no? Ahora es más fácil por internet, sí. Yo como me contacté con las que ahora, yo todavía tengo compañeros activistas que conocí cuando empecé Ujú. en la lucha antitaurina. Y esto fue en la calle. Nosotros venimos de la calle, ¿no? Desde la protesta, desde ir a la Plaza de Toros a que nos maltraten los taurinos, porque salíamos Así re es, así es. maltratados nosotros. Desde ahí, pues ya vas generando estos grupos y de a poco la lucha va pidiendo que los grupos se cohesionen. Ujú. Ahora, ¿cómo entender este mundo virtual en el que estamos y cómo sacarle provecho? Porque eso también es importante. Hace un momento hablábamos de la comunicación y el hecho de no haber entendido cómo iba la comunicación, pues eso hizo que se estancara todo lo que es los medios de comunicación. Una conversación que estuvimos al inicio, antes de entrar al podcast. Te pongo el mismo ejemplo. ¿Cómo los animalistas pueden sacar provecho también de algo que es un activismo? Puede ser encerrado en cuatro paredes, pero también ayuda, creo yo. Sí, sí, el activismo virtual ha sido fundamental, el ciberactivismo ha sido fundamental. De hecho, hemos conseguido muchísimas cosas a través del Ujú. ciberactivismo. Eh, y esto me encantaría que la gente lo tenga súper claro. Los políticos y autoridades le tienen pánico a lo que diga la gente. Si quieren probar por algo, díganselo en su cara. Eh, un buen hashtag, una buena tendencia y les prometo que se bajan leyes. Lo hemos conseguido y lo hemos logrado. Hemos conseguido que, por ejemplo, esto fue impresionante. Esto fue prácticamente un activismo totalmente virtual. El Ecuador no iba a ir a la cumbre, bueno, de los países
tema de ballenas. Ujú. No me acuerdo cómo se llama. Sí, sí, hay una cumbre Comisión que se... Ujú, Internacional Ballenera. Bueno, ujú, este, en esta cumbre, Japón iba a pedir que se baje la moratoria, que se pueda cazar ballenas libremente. O sea, quería hacer legalmente lo que hace ilegalmente, ujú. básicamente. Entonces, nosotros nos enteramos que el Ecuador no iba a ir a la cumbre, porque no había plata en época de Lenín Moreno. Y como Ecuador debía unas cuotas de la CBI, este, Comisión Ballenera Internacional, Ujú. listo. Como debía un dinero, no, o sea, podía ir, pero no iba a votar. Entonces nosotros pusimos el grito en el cielo y armamos un relajazo, pero Lo recuerdo, lo recuerdo. tremendo relajo para que el Ecuador vaya Creo que fue antes de la pandemia, me parece. antes de la Sí, pandemia. sí, sí. Y fuimos y ya nos dijeron, nos respondieron por escrito que el Ecuador no va a ir porque no hay plata. Porque estamos en austeridad y no hay plata para pagar estas cuotas. Entonces nosotros lo que hicimos fue una vaca por las ballenas. La vaca por las Una ballenas. vaca Qué por las bueno. ballenas. Entonces lanzamos esta campaña y empezamos a recaudar fondos para nosotros pagar esas cuotas y que Ecuador vaya y vote. Entonces, claro, esta fue una vergüenza terrible. O sea, alertamos al mundo entero, escribieron agrupaciones, comisiones de otros países diciendo cómo es posible. Y en efecto, hubo gente que donó dinero para lograr esto. Y el Ecuador dijo, no, 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 ya, sí, ya pagamos, ya, aquí está. Y sí vamos a ir, ya. Entonces, con este dinero, claro, las personas que donaron les dijimos, bueno, ¿qué quieren que hagamos? Y donamos a Proyecto Sacha, que es un proyecto de recuperación de fauna silvestre. Entonces, el ciberactivismo funciona y funciona muy bien. Lo que sí es que yo le diría a la gente, no se olviden de la calle. La calle es fundamental. Ujú. Siempre les digo a mis compañeros, nosotros venimos de la calle y no vamos a abandonar jamás las calles. Excelente, muy bien. Hasta el momento llevamos 3 consejos. Vamos por el consejo número 4. Consejo número 4 es súper importante, por favor, y esto es en bien de cada persona y de las agrupaciones. Definan los aportes que van a tener al activismo. Definan claramente. Y no, ya, sí, yo he de hacer. No, no, no. Defínanlo, porque esto nos pasa, y yo lo hago mea culpa. A veces uno se mete tanto en esto, está tan involucrado, que empieza a olvidar sus tiempos, su propia salud, sus afectos. Ya no salgo con amigos porque estoy metida como loca haciendo una carta, un oficio, no es nada. Entonces, sí, empieza uno a olvidarse de uno mismo y eso no está bien. Eso no es correcto. Qué bueno que lo menciones porque muchas personas caen en esto. Yo he sido testigo de eso. Así es. Me parece interesantísimo. Sí, y aparte, Jorge, hay mucho, esto se da normalmente, ¿no? El activista, obviamente, pues si yo soy comunicadora, ¿qué es lo que voy a hacer para el activismo? Voy a comunicar, voy a poner mi expertise al servicio del activismo. Pero, un ratito, de esto también vivo, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener límites. Balances en la vida, ¿no? Exactamente. Yo, por ejemplo, tengo una obra de teatro en donde hablo de bienestar de animales de compañía, principalmente de perros. Entonces, yo esta obra la tengo montada y he presentado, vamos a tal parte, voy a presentar ahora. Ok, sin un centavo. Pero hay otras veces en que digo, no, un ratito. Esta obra, pues el caché de esta obra es $150, pero porque es activismo y todo lo demás, voy a cobrar 50, pero voy a cobrar. ¿Sí? Así es. Entonces, tener muy claro, hacer muy claro una división entre lo que es tu trabajo, tu vida personal, tus cosas propias y el activismo. Ujú. Eso no quiere decir, ojo, que uno deje de ser activista Claro, cuando claro, tiene su vida personal. claro. ¿No? Yo soy, por ejemplo, yo soy vegana todo el tiempo. Yo soy activista 24/7 desde que me despierto. Ujú. Pero las actividades las tengo definidas. Porque si no, me hago un bolonqui. Me imagino. Qué buen consejo. Bueno, vamos al número 5 en esta lista sobre las actividades que debe tener un activista animalista. Yo pondría como 5 y súper importante, pruébense en la acción. ¿Sí? O sea, prueben accionar. Es distinto escribir un oficio o estar en una reunión, en una asamblea, que son cosas súper importantes, definir cosas, etcétera, pero probarte en la acción es otra cosa. Y probarte en la acción de cosas que no has hecho. Porque, por ejemplo, si a mí me pruebas en calle,
Si yo vengo de la calle y yo me formé como activista en la calle, me muero de la risa, fresco. Pero pruébate en la acción, por ejemplo, en una reunión con asambleístas, en una reunión con un intendente, en una veeduría, en una asamblea popular, en un tema comunicacional. Pruébate en la acción, porque ahí es cuando vas a conocer tus propias limitaciones. Que no es malo, que no es malo saber que yo no sirvo para entrevistas. A mí ni me harán entrevistas porque no sirvo para eso. Y es bueno porque Claro. el resto del grupo sabe que tal persona sirve para hacer lobby político, por ejemplo, para ir a hablar con asambleístas, etcétera, etcétera, pero no le pondrán delante de una cámara porque se taraba. Entonces, es bueno saber tus propias limitaciones y saber qué vas a aportar. Nuevamente, lo que habíamos hablado en el punto número 4, saber qué es lo que vas a aportar a la causa según tus capacidades. Entonces, hay que probarse en la acción. Claro, y con la ayuda de los amigos, ¿no? Eso es fundamental. Esto es una cosa muy linda. El activismo te va uniendo a las personas de otra manera. ¿Sí? Yo tengo gente a quien respeto profundamente dentro del activismo y tengo un cariño muy especial. Tengo muchos amigos, gente conocida, bla, 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 pero ellos son mis compañeros. Y generas una cosa totalmente diferente. Sabes que tu compañero te va a cuidar en una acción. Sabes en qué tienes que respaldarle a tu compañero. A ver, este man se la sabe todas en tal tema, pero en tal otro tema patojea. Y tú le cubres, ¿no? Entonces se forma una comunidad bonita, una comunidad de respeto, una comunidad que tiene claro cuál es el objetivo y hace lo mejor para el objetivo. Interesantísimo. Bueno, estamos llegando ya al final de esta lista. Hemos dado 5 consejos. Bueno, no hemos. Ha dado a Maritza 5 consejos a partir de su experiencia. Y creo que el último punto Sí, dilo por favor porque me parece muy importante. Yo me atrevería a decir que este es, no sé si es que es uno de los puntos más importantes. Cuestiónate. Cuestiónate permanentemente. Porque el momento en que te cuestionas a ti mismo y a lo que crees y a lo que piensas, estás a un paso de mejorar, de ser mejor activista, de mejorar, de aceptar cosas nuevas que se vienen, porque habíamos dicho que el activismo es evolución permanente. Y si tú no te cuestionas, empiezas a anquilosarte dentro de un solo concepto y solamente te vas por ahí. Adicionalmente, cuando uno no se cuestiona, hay una tendencia gravísima que yo he visto principalmente en el activismo político. La gente crea líderes, crea voces únicas, ¿sí? Y al no cuestionar sus conceptos, sus creencias, sus ideas y a sí mismo, esa voz de líder se queda así como lo único que escuchan. Entonces, por eso es importantísimo cuestionarte. Y adicionalmente, el cuestionamiento a uno mismo es fundamental porque el sistema tiene una manera muy, muy, muy fácil de percolarse dentro de nuestras cabezas, de nuestras vidas y convertirse en algo, en lo único que existe, ¿no? Justamente ayer estábamos socializando la Ley Orgánica Animal en la Universidad Central. Y conversábamos acerca del tema de huevos de gallinas libres, etcétera. Y el huevo de gallina libre es más caro. Tiene que ser, claro. Es más caro que el huevo de gallina de jaula. Entonces yo les decía, a ver, no es que el huevo de gallina libre es más caro, es que es el precio del huevo y el otro es más barato sacrificando bienestar animal. Esa es la duro entender esa diferencia, ¿no? Esa es la realidad. Pero todas estas cosas, yo siempre que las digo, me cuestiono a mí misma. A ver, un ratito, ¿estás hablando desde tu privilegio de poder pagar 25 centavos por un huevo? Porque puedes estar hablando desde tu privilegio. Que tú puedes pagar esa cantidad mientras que otras personas no pueden. Exacto. Así lo quisieran. Exactamente. Entonces, siempre cuestionarse uno mismo si no está montado en su burbujita de privilegios y no se da cuenta de que está accionando desde ahí, ¿no? Siempre el cuestionamiento personal es fundamental en todo lo que uno hace y también le sirve a uno para precisamente reventar sus burbujitas, bajar a tierra y hacer las cosas desde donde debe hacer, que es desde codo a codo, hombro a hombro con el otro. Me parece muy interesante, sobre todo esto de cuestionar también a la parte de los activismos políticos, porque son los que menos se cuestionan, ¿no? Como dices tú, Sí. luego de haber vivido muchas cosas, supongo
que eso también viene de la experiencia, ¿no? Sí, sí, sí viene de la experiencia también. Este, aunque te comento que siempre tuvimos un proceso muy, muy interesante respecto a la formación de agrupaciones. Siempre vimos la toma de decisiones de forma asamblearia. Eso es fundamental. Así se hace una comunidad, ¿sí? Cuando existe alguien que lidera y que manda y que ordena, ya pierdes el concepto de comunidad. Y la búsqueda es justamente eso, hacer Eso, comunidad. eso es algo que tenían implantado, por ejemplo, el movimiento indígena, lo que tú estás diciendo, y por eso separaron la cuestión política, hicieron una agrupación Así es. para que haya este tipo de cosas. Nos vamos a apartar del tema, pero para que se entienda un poco tu posición y de qué se trata, me parece muy loable que lo hayas tomado desde ese punto de vista. Sí, es importantísimo las resoluciones sean asamblearias, que las resoluciones sean de todos. Y hay una cosa, además, porque es muy bueno ser asambleario. Cuando quieren irse en contra de alguien del movimiento, no tienen cabeza a la que irse en contra. Así es. No tienen cabeza a la que atacar. Y es el ideal lo que se está discutiendo, ¿no? Exactamente. Entonces, muchas veces, ¿quién es el representante de ustedes? Todos. ¿Quién tomó esta decisión? Todos. ¿Quién está detrás de este mensaje? Todos. A ver, enjuícianos a todos. Claro. A ver, descabézanos a todos. Qué interesante. Esta ha sido la lista que hemos visto aquí en Cafeinómanos, su podcast de Muchopedia, para ser un buen activista animalista. Y no solo animalista, y estamos viendo que esto también puede ir a otros aspectos de la sociedad. Vamos a repetirlos. Primero, estar seguro. Luego, prepárate. Tercero, busca grupos de apoyo, grupos que tengan más sabiduría sobre el caso. Luego, definir tus aportes personales, hasta dónde vas a llegar, hacerte una agenda propia de hasta dónde llegan tu activismo. Finalmente, en el puesto número 5, probarte a ti mismo en acción, que me parece muy, muy interesante. Y finalmente, y la guinda de la torta, como se diría, cuestiónate permanentemente. Así es. Yo diría que esas son así como, a breves rasgos, las cosas más importantes. Cuestionarse creo que está tal vez al principio, al final, en medio, internet. Sí, sí, sí. Es como un eje Como transversal. transversal, sí, a toda la acción. Y, y no te quedes, no te quedes con un solo concepto. Siempre duda. Ujú, Yo me fundamento, yo no tengo certezas, yo tengo dudas ujú. todo el tiempo. Todo el tiempo tengo dudas. Y cuando estás dudando, todo el tiempo estás buscando, informándote, averiguando, Es fundamental. Muchísimas gracias, Marisa. Qué gusto tenerte nuevamente. Yo ya te invité nuevamente y hemos coincidido. Espero que haya una tercera, una cuarta. Mira, hay un montón de temas y yo Encantada. soy encantado de que hayas vuelto, de que hayas compartido este tipo de información con la comunidad que tenemos acá en Cafeinómanos y Muchapedia. Te invito nuevamente para otra oportunidad cuando haya un nuevo tema que podríamos profundizar. Encantada, encantada, Jorge. Me siento súper contenta acá. Es chévere porque se puede hablar así como taco bajo, ¿no? Ujú, Eso es lo que me gusta a mí, hablar al mismo nivel, porque a veces se escuchan muchas conversaciones, muchas disquisiciones muy ujú. profundas y muy elevadas que se quedan allá arriba. A mí me gusta hablar así en llamingo, como digo yo, así, hablar en llamingo, ¿no? Para entendernos todos, porque esto no es algo que está volando ni es una entelequia y esto es algo real. Así es. El activismo tiene que ser real y de a pie. Así es, y sobre todo ahora que hemos estado hablando de los animales, el animalismo, tratar de encontrar un espacio en nuestra agenda, en nuestra mente, en nuestro corazón también. Así que muchísimas gracias, Marisa, te invito nuevamente y a ustedes, queridos amigos de Cafeinómanos, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Jorge. No se olviden, si no van a ser activistas así a morir, gente que apoya la causa, se vale también. Muchísimas gracias por ese apoyo, porque los animales merecen y necesitan absolutamente todo el apoyo posible. Síganos en www.loaecuador.com. Bajen la ley y léanla, que es linda. Gracias, amigos, que tengan un resto de jornada espectacular. Muy bien. Cafeinómanos es un podcast de Muchopedia.